Piali Momachtiani. Hoy vamos a aprender los tiempos condicionales. No son difíciles. ¿Qué es un tiempo condicional? Esto es cuando decimos en español, por ejemplo, comería si tuviera dinero. Compraría tacos si fueran de tripas. O aprendería náhuatl si tuviera tiempo. Para formar este tiempo, simplemente se le agrega skia al base del verbo. Y si es plural, se le agrega skia. Veamos unos ejemplos. Nitlacuasquia tlanimayana. Comería si tuviera hambre. También tiene otro significado náhuatl, el incumplido. Skia se utiliza cuando ibas a hacer una acción que nunca se realizó o que nunca se cumplió. Por ejemplo, nitlaixpiasquia. Iba a ir al baile, pero se implica que no pudiste. Tihuetzisquia, pero nimitzitski. Te ibas a caer, pero te agarré. Nisanilosquia guayanocone itlamachtica. Iba a platicar con el maestro de mi hijo o de mi hija, pero se entiende que al final no pude. Ni asquia ni tlacua, tlatinechhuicasquia. Iría a comer si me llevarías. Unos ejemplos, a ver si los pueden averiguar. Que manihuia mila Manuel, maltisquia teno, huanashkana kichihki pampa kilkahki xapon. Nikmaquilisquia se oquichpil, huanechitak inana. Nitlapouasquia, tlanipiasquia amochtli. Nitequitisquia nochanteki, tlanimoahxilisquia. Sanilosquia guayanotate, tlaquipiasquia teposcuamecatl. Así se utiliza el condicional. Para más práctica, pueden revisar el chantequitl de hoy en la página web que tenemos. Timuitase.